para, para que les quede a todos la tarea allí y que los que no se pudieron conectar, que sean tan amables de verlo por YouTube, que no se afanen, que como les digo, esta es la introducción y todos tienen pues su inscripción ya en la escuela, que era la otra cosa que les quería comentar. Todos los que están inscritos, tanto de ministros como de proclamadores, van a tener su inscripción en la escuela porque al final del curso van a tener su certificación. ¿Listo? Entonces, para que por favor pues también le comenten y como lo estoy diciendo, pues ya va a quedar allí todo grabado para que todos lo puedan observar. Entonces, agradecerles en este primer momento, yo los invito para que hagamos nuestra oración. Los que tengan allí, no, la reunión de hoy es de proclamadores, la de ayer era de ministros. Les invito para que, por favor, vayan a su Sagrada Escritura y miremos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, versículos del 16. Estoy viendo aquí. Del 16 al 22, por favor. Lucas 4, del 16 al 22. Vamos a hacer entonces nuestro primer momento de reflexión de esta introducción aquí, trabajando con este texto. Lo voy a dejar aquí ahí en el chat también para que lo encuentren. Estamos trabajando con Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 20. Entonces, tomémonos un momento para profundizar en el texto. Y le voy a pedir a algunos de ustedes, si quiere don Luis Muñoz, hacer la proclamación de la palabra, por favor. Ok, con mucho gusto. Gracias. Del capítulo de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 20. Habiendo ido a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó para encargarse de la leyenda e interpretación. Le fue dado el libro del profeta Isaías y abriéndolo halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor reposa sobre mí, por lo cual me ha consagrado en su unción divina y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a curar a los que tienen el corazón contrito, a anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos vista, a saltar a los que están oprimidos, a promulgar el año de las misericordias del Señor y el día de la tribulación. Y arrollado o cerrado el libro, se lo entregó al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvamos a retomar el texto y hagamos una breve reflexión en este momento, en este texto. ¿Quién es el proclamador?
¿Quién es el proclamador de la palabra en el texto que tenemos aquí en nuestra mano? Entonces, tomemos nuevamente nuestro Jesús. texto Jesús. y hagamos, muy bien, y Jesús. hagamos una reflexión de este proclamador que hoy el Señor nos quiere traer aquí a nuestra mente. Llegó a Nazaret, el lugar donde se había criado, y como tenía por costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Cerró luego el libro, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente. Tenemos entonces a nuestro proclamador por excelencia, que como lo han dicho ustedes, es el mismo Jesús. Miremos los primeros versículos, el 16 y el 17. ¿Es eso lo que nosotros hacemos como proclamadores? Revisen allí a ver si es así. ¿Qué hace, por ejemplo, Patricia Erazo, cuando llega, así como el texto dice allí? ¿Cómo hace un proclamador cuando llega? ¿Qué es lo que hace? Primero, invocar al Espíritu Santo para que me ayude en el entendimiento como tal de la palabra. Luego, comienzo a preparar mi texto, pues leyendo pausadamente y pues apropiándome del texto, o sabiendo que el Señor quiere darme a saber o sí a conocer en este texto. Y luego sí, ya comienzo mi proclamación a viva voz. Muy bien. Piense lo que hizo Jesús. Y si tú ves, Patricia, en el texto, ¿qué es lo que hace Jesús? Ponerse. Lo abrió, encontró el texto que dice, él abrió el texto. Primero llegó al lugar. Sí, se puso de pie, se puso en pie, sí, para hacer la lectura, dice. Muy bien. Entonces, muy bien, Patricia, gracias. Entonces, fíjense que nosotros en esos primeros versículos ya encontramos una relación, como nosotros también somos proclamadores de este gran don de Dios, de esta palabra. Jesús fue ese proclamador. Llega a Nazaret, al lugar donde se había criado, como tenía costumbre, así como nosotros vamos a la celebración, el domingo a la Santa Misa o entre semana a la Santa Misa, se pone de pie para leer la Escritura. Le entregaron el libro de la Escritura, que en este caso es del profeta, lo abre y empieza el ejercicio de su proclamación. Y me quedo con este pequeño versículo porque quiero que sea hoy la referencia para todos ustedes, los que están en este momento conectados y los que van a ver la grabación, de cómo el Señor hace su obra entre nosotros y cómo Él es ese ejemplo vivo del proclamador de la palabra. Les voy a invitar ahora, espero que no tengamos dificultad, les quiero compartir un video que me pareció muy interesante para
confrontarlo con ustedes. Así que les voy a compartir. Espero cualquier cosa me comentan si es posible, si lo están viendo y si lo están escuchando. En todo caso, no se afanen. Si no el audio, ustedes, a mí me interesa que por favor lean detenidamente lo que va diciendo el video que vamos a observar. Detengámonos en las imágenes y en las frases que van saliendo en el video. Muy bien. Lo que más me gusta de un video que no tenga audio es que uno tiene que detenerse a mirar cada palabra que sale allí. De las palabras que vieron, que fueron varias allí, de las palabras que vieron, ¿cuáles podríamos nosotros resaltar? Ustedes que son proclamadores de la palabra. Quiero hacer primero un ejercicio de esto, de un reconocimiento de lo que es la lectura como tal, porque de eso se trata. Nada, yo vi Sí, pasen y Jimena. lean. Me quedé con pasen y lean. Muy bien. Emociones, emociones. Las palabras ¿Listo? causan emociones. Los efectos de La palabra nos hace viajar. los efectos que causan las palabras en las diferentes personas. En unas causa emoción, suspenso, despiertan la imaginación, la curiosidad, la alegría.
También Bien. yo me quedé, el tema de los sueños es bastante recurrente. Bien, Las palabras nos hacen soñar, reír, viajar, llorar, imaginar, emocionar. En las palabras encontramos bien. adversidad. También, sí señora, sí, Claudia, así es. Yo me quedé con la palabra alegría y siento que nosotros como proclamadores debemos transmitir esa alegría que nos da el hablar de las cosas de Dios, el hablar de la palabra del Señor. Las palabras resuenan en la mente. Nos cuestionan. Nos cuestionan. Las palabras causan alegría o tristeza. Yo me quedé Muy con lo bien. lograrán y lo imposible. Listo. Para quien me está preguntando, Vanessa, y pues para todos, les pido encarecidamente que le digan a sus compañeritos que yo les voy a pasar la grabación para que ellos estén tranquilos para que lo puedan ver. Igual los links y el material, todo se les va a entregar para que ellos estén tranquilos mientras tanto. Bueno, y que nadie va a tener fallas ni nada de eso. Ustedes mismos me van a decir qué compañeros son los que están pendientes. Muy bien, ahora sí, continuemos. Las palabras nos hacen soñar también. Muy bien. Las palabras nos hacen soñar. Las Les voy palabras hacen latir más rápido el corazón. Muy bien, sí, así es. Qué bonito. Nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza algo segurísimo, y es que nosotros somos unos amantes de la lectura. Tiene que ser así, ¿cierto? Tiene que ser así. Ay, alguien tiene, ya. Permíteme por aquí. Listo. Tenemos que ser amantes de la lectura. Cuando busqué ese video pensando en ustedes, creo que todas esas palabras que salían allí tienen que resonar en nuestro corazón. Voy entonces quisiera compartir con ustedes, permítanme, una presentación que he hecho y en la cual ustedes me van a ayudar. Van entonces, por favor, vamos a hacer un minutico este ejercicio. Cada uno piense qué emociones o sentimientos surgieron mientras mirábamos este video. Luego vamos a pensar qué relación encontramos entre el video y la labor que realizamos como proclamadores. En un tercer momento, ¿por qué creemos, cierto? ¿Por qué crees tú que es importante hoy leer? Y en un cuarto momento, ¿qué compromiso puedo asumir frente a la reflexión? Entonces, si quieren, tomémonos 2 minuticos, cada uno, allí desde el fondo de su corazón, para pensar en estas preguntas que quiero que compartamos así de manera rápida, pero que me parece que tienen mucho para decirnos, y más a nosotros en esta introducción que estamos haciendo frente al ser proclamadores. Entonces, ¿qué emociones me deja el video? ¿Qué relación hay entre el video y la labor que realizamos como proclamadores? ¿Por qué creen ustedes que hoy es tan importante leer? ¿Y qué compromiso asumimos pues frente a esta reflexión? Entonces ahora para el compartir pues les iré dando la palabra a algunas personas, no a todos pues porque no vamos a alcanzar, pero algunos de ustedes pues nos podrán compartir esta respuesta. Entonces tómense un minutico para responderlas y ya hacemos esa socialización.
Les pido a los que tienen pendiente su micrófono que por favor lo cierren para evitar distraer a los compañeros. Muchas gracias. Narda, una sugerencia. En los participantes, cuando tú vas a participantes, puedes silenciar todos los micrófonos. Gracias, Álvaro. Así es. Para silenciar todos los micrófonos. Listo. Voy a mirar aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a compartir así rápidamente alguna de nuestra reflexión. Vamos primero a esa primera pregunta. Entonces, a algunas personas les voy a pedir que nos compartan esa respuesta. Emociones o sentimientos, así de manera breve y concisa. Por ejemplo, Alba de Machado. Emociones o sentimientos. Bueno, parece que Alba... Ah, sí, ya abrió su micrófono. Muy bien. A ver, ¿cómo es tu pregunta? Perdona, porque es que no he visto la primera. No he visto el video. Ya, visto. No, entonces no te afanes, Alba, porque no, pues no podríamos comparar. Ahorita nos compartes más adelante. Más adelante, porque no he visto el video. Vale, Alba. María Eugenia. Buenas. Sí, señora. Me causó muchas sensaciones de lo que yo dije hace un momento. El video habla y genera emoción. La palabra genera muchas emociones. Entonces me hizo revisar que en el momento de la preparación para leer de una forma acorde, proclamar la palabra de Dios, hay que hacer una inmersión en el mensaje y no hacer una lectura plana. Es muy importante el causar esas mismas emociones en las personas que lo están escuchando, en la asamblea. Por lo tanto, me parece que es fundamental en el tema de por qué es importante leer, es que uno debe preparar la lectura y no solamente el pedacito. Yo no sé. Mucho frío, la foto es más frío. Perdón, yo no estoy escuchando bien porque hay mucha momentico. interferencia. Y es que aquí estoy buscando, ahora sí. Si van a estar en otras cosas, deberían salir. Eso, sino que... Cierto, es cierto. Yo dije, no, mejor me voy en bus. Entonces, perdón. Listo. Un resbalazo por ahí. Narda, la persona sigue hablando. Tú tienes posibilidad de silenciar a todos porque parece que ella ni siquiera está atendiendo la capacitación. Listo. Es que eso debería ser. Yo sé que es un poco como molesto, tener que ser un poquito como exigente, pero pues si vamos a estar en una formación, claro, estemos en la formación y no escuchando ya a toda la familia, escuchando qué es lo que están haciendo, porque no nos interesa. Sí, es un irrespeto. Claro, y respeto al grupo y respeto a usted también. Es así. Entonces, ¿puedo continuar? Sí, María Eugenia, por favor. Bueno,
Entonces yo estaba diciendo que en cuanto a la tercera pregunta, de por qué es importante leer hoy y qué compromiso asumo frente a esta reflexión, es que realmente la preparación que se debe hacer es bien profunda, bien consciente, y no leyendo solamente la película que le toque a uno leer, sino todo el entorno para uno contextualizar de qué se trata la lectura, interiorizarla, para así poder tratar de emitir en las personas que lo escuchan todas las emociones que está generando o que es la intención de la palabra para tocar los corazones y las personas que están en la asamblea que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias, listo. Otra persona, por ejemplo, que quiera compartir, si quiere, bueno, Álvaro. Buenas tardes a todos. A mí me despertó emociones de asombro, porque a veces uno ve las palabras y las letras y transmiten muchas emociones, y más si lo aplicamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya tiene una vida espiritual y una vida sagrada. Es importante leer hoy porque la palabra tiene que tomar vida, y toma vida a través de la lectura. La Biblia cerrada no nos dice nada. Cuando está abierta y cuando la leemos, en voz alta, esa palabra toca y tiene un impacto muy profundo. Y qué compromiso estar atento a la riqueza de los textos, de las palabras, y cómo el texto es vivo y se hace vida en cada uno de nosotros y en particular en mí. Gracias, Álvaro. Muy bien. El compromiso lo vamos a dejar para trabajarlo al final, pero sí quisiera esta tercera pregunta que 2 o 3 personas quieran compartir. ¿Por qué les parece a ustedes que hoy en día, hoy específicamente en esta historia que vivimos, por qué es importante el leer? Porque nosotros tenemos que ser lectores por excelencia, ¿cierto? ¿Por qué hoy creemos y consideramos que es fundamental leer? Entonces, saberle algunos de ustedes que quieran compartir esa respuesta. Yo quisiera compartir. Sí, te escuchamos. Gracias. Yo digo que es importante leer en nuestros días porque hay que anunciar, porque hay que proclamar. Cuando estamos hablando sobre la palabra de Dios, porque Sí, debemos formarnos, y la lectura es una buena base, una forma de, valga la redundancia, de esa formación grande que debemos tener del Señor, porque debemos estar abiertos a un encuentro, porque debemos transmitir a ese Dios vivo. Y ya hablando en términos de la lectura, igual, porque debemos formarnos, porque debemos aprender, porque debemos estar empapados de lo que queremos anunciar. Y sobre todo que si leemos y nos formamos, lo vamos a transmitir de la mejor manera, de una manera clara, de una manera sencilla, al igual que el Señor pues lo hace, ¿no? Todo esto acompañado, sí, de la oración y de pedir mucho Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Listo. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, claro que sí. Es importante leer, porque al leer podemos asumir cómo se debe leer el texto. No solamente es hablar como cotorras, sino es saber los puntos, la entonación, la coma, cómo se lee en los lugares para poder acoger realmente las palabras. Si yo mismo no sé leer, nos confundimos, porque se supone que en ese momento no soy yo quien está leyendo, sino es el Espíritu Santo. Entonces, si no me preparo para saber qué estoy diciendo, pues no lo podré hacer bien. Obviamente que eso no va a ser del primerazo que hago bien la tarea, todo tiene un proceso. Gracias, Nati. Muy bien, muchas gracias. Dani, ¿podría Fíjense que nosotros... Sí, claro. ¿Quién? Alba de Machado. Listo, Alba. Listo, vamos. Bien, ahora sí. Para mí es importante leer, sobre todo la escritura, la Biblia, preparar la lectura antes, leerla bien, con conocimiento, y asumirla, meditarla y orarla para poder después proclamarla en la iglesia. Es importante estar yo enterada del texto, asumirlo, meditarlo y orarlo. Por eso para mí es importante leer antes de yo pasar al amor. Muchas gracias. Muy bien.
Yo quería también participar, ¿sí se puede? Sí, claro, claro. Estoy Bueno, aquí. sí, quería expresar que, pues, primero que todo, leer nos permite entender el mundo y además nos permite ver nuestra realidad de diferentes formas. Y me parece muy bonito como lo estamos viendo, la proclamación, la formación para los proclamadores, muy distinto a lo que veíamos hace algunos años, que no nos preparábamos para leer, sino para mal leer en la Eucaristía, leyendo por trocitos, a veces sin sentido. Y lo que estamos hablando en este momento me parece espectacular, porque estamos diciendo que para poder proclamar la palabra debemos leerla con todo el sentido, teniendo en cuenta todo el contexto del texto que vamos a, valga la redundancia, creo, la aclaración, del texto que vamos a proclamar, y no solamente concentrarnos en el pedacito que nos decimos en los domingos, nos tocó en misa, sino que vamos a tomar el texto en todo su contexto, en toda su extensión, y así lo vamos a entender y así lo vamos a poder proclamar de mejor forma. Ya no deletreado por reglones, como nos decían hace unos años, sino entendiéndolo en todo el contexto. Me alegra muchísimo empezar a pensar nuestra función de proclamadores de esa forma. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense una cosa que es muy importante que ahorita nos han compartido. Porque para mí es fundamental que ustedes se comprendan como lectores. Primero hay que amar el tema de la lectura, porque nosotros vamos a leer la palabra de Dios, pero tenemos que amar la lectura, tenemos que darle la importancia, como decía ahorita el compañero. Si nosotros no valoramos la lectura, pues sencillamente será pasar a hacer algo que, bueno, yo quiero ir y leer y ya. No, es mucho más que eso, es un don que debemos trabajar cada día y que ustedes y yo, como proclamadores, pues tenemos que hacer un ejercicio constante en este tema. Entonces, es muy importante también, y fíjense lo que ahorita decía él, ¿por qué para nosotros es tan difícil como captar las cosas? Y esto no estoy hablando del tema específico de la Biblia, sino a nivel de nuestras vidas normales, porque no leemos, nos cuesta mucho. Mire, yo a veces envío un correo a X o Y persona, y en el mismo, no pasa un momentico y nuevamente me están preguntando lo mismo que ya está en el escrito. ¿Qué es lo que pasa? No leemos. Y el tema de leer es fundamental. ¿Por qué? Porque el ejercicio lector nos hace crecer como personas, nos hace crecer en el don de la lectura, de la comprensión, de la ortografía, de todo eso, del amor, porque a veces cuando antes se escribían las cartas de los novios y cuando antes se escribían todas esas cosas, se emocionaban las personas a leer. Pero si yo leo hoy en día que todo es por estos medios tecnológicos que nos hacen quedar mal, como lo estamos viendo, entonces pues, se vuelve algo tan técnico y como tan falta de espíritu. Por eso el leer cada día es tan importante y nosotros tenemos que ser profesionales de leer, porque además no vamos a leer cualquier texto. Vamos a ser lectores de la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio que ustedes están haciendo. Así rápidamente, y que quiero que les quede hoy en su cabecita, quise hacer una introducción breve de cuándo fue que los lectores empezaron a funcionar en la iglesia, ¿cierto? Entonces, fíjense que nuestra cartilla, cuando ustedes la vean, la cartilla, en la introducción, que es la primera hojita que van a ver, un libro muy bonito, en la introducción está ese título que yo les he puesto ahí. La proclamación de la palabra revela el rostro misericordioso de Dios. Y yo buscaba en algunos textos y encontré esto que me pareció muy importante que ustedes conozcan.
Imagínense, hasta los cambios del Concilio Vaticano II en la década de 1960, el sacerdote era el encargado de leer la escritura. ¿Por qué? Porque estaba escrita en latín. Y pues nosotros no sabíamos leer latín. Es más, muchos de nosotros no sabemos leer latín. Los sacerdotes se preparaban para esto. Entonces, ya cuando vino el cambio al Concilio Vaticano II, entonces ahí ya se empezó a trabajar con el idioma local desde el púlpito, desde donde se hacía la proclamación. Y fíjense, las lecturas eran pasajes de las epístolas y de los evangelios, organizadas como un set de lecturas que se repetían año tras año. En los domingos le seguía usualmente una homilía, pero fíjense esto que me pareció gracioso y yo dije, es verdad, ¿quiénes de ustedes no les ha tocado esto? Se hacía una homilía, pero raramente la homilía tenía algo que ver con los pasajes de la escritura que se leía. Yo creo que algunos de nosotros pasamos por eso, ¿no? O nos tocó, o aún hoy, puede ser que algunos de nuestros sacerdotes o de las personas con las que compartimos les pasa esto, que hacen la lectura, cogen su Sagrada Escritura, ¡pum!, leyeron, la cerraron y empezaron a hablar de otra cosa que no tenía. Entonces, es muy importante que hoy en día, y los sacerdotes cada día, por la misericordia de Dios también, ya nos llevan en el ejercicio a meditar y reflexionar sobre los pasajes de la Escritura. Por medio de nuestro leccionario actual, la comunidad católica conoce la Biblia de una manera más profunda y con una amplitud que no se conocía por cientos de años. Ahora, sobre el transcurso de 3 años, que ustedes muy seguramente y a lo largo de lo que se han venido preparando, realmente el texto pues no va a abarcar toda la formación. Ustedes han venido trabajando ya, algunos de ustedes son proclamadores de hace rato y otros están empezando. Fíjense que ahora, sobre el transcurso de 3 años, que son los ciclos litúrgicos, se proclama y se predica la mayoría del Nuevo Testamento y algunas selecciones que son escogidas cuidadosamente del Antiguo Testamento, incluyendo pues los salmos que vemos en toda la liturgia de la palabra. Entonces, qué bonito que nosotros comprendamos que por qué hasta 1960 todos los lectores, pues el ministerio como tal no había, porque eran los sacerdotes que leían en latín los que hacían esta parte de la lectura. Después de allí empezó a modificarse y a verse la necesidad de que hubiesen personas que nos ayudaran en ese ejercicio. Los lectores en las misas suelen ser fieles del pueblo de Dios, ustedes y yo, hombres y mujeres, incluso niños, adolescentes o jóvenes, que prestan este servicio a la iglesia y nos hacen sentir más próxima a la palabra de Dios. Y quiero quedarme allí. Y les hago una pregunta a todos ustedes proclamadores. ¿Ustedes consideran que cuando la persona que está sentadita allí en la Eucaristía los escuchan, sienten por su lectura, por su proclamación, más próxima a la palabra de Dios? Esa tiene que ser la pregunta constante que nos hacemos. Cuando yo proclamo el texto bíblico, ¿hago sentir la palabra de Dios más cerca de la gente? ¿O definitivamente no? Ahora ustedes decían cuando veíamos el video de en las emociones que nos surgían, cómo la palabra nos hace soñar, nos hace pensar cosas nuevas, nos hace ir a mundos diferentes. ¿Será que cuando yo proclamo esta palabra maravillosa de Dios, la gente la siente más próxima a su corazón? Eso tiene que ser una constante pregunta para nosotros.
La importancia del lectorado radica en que sea capaz de transmitir con su vida, con sus obras y con sus acciones un profundo amor a la Sagrada Escritura, traducido en la adecuada preparación de la ceremonia litúrgica, así como en su capacidad por lograr una adecuada participación de los fieles en dichas ceremonias, que los lleve a nutrirse de la palabra para luego encarnarla en su vida diaria. No sé, cada cosa de estas que el Señor pues puso en mi búsqueda para preparar esta introducción, me parecía tan importante todo esto que ustedes a lo largo del desarrollo de cada uno de los temas de su cartilla lo van a ir viendo y que ustedes probablemente con sus párrocos ya lo han venido trabajando. Fíjense que la idea es que nosotros llevemos a los que nos escuchan a participar más adecuadamente de estas celebraciones litúrgicas, para que ellos no solo la escuchen, sino la vivan en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, en ese ir y venir de cada día. Nosotros tenemos que hacernos constantemente esta pregunta. Mi proclamación, mi trabajo frente a la palabra, ¿realmente me está llevando a un ejercicio de esa encarnación de la palabra? ¿O sencillamente nos hemos convertido, como decía, creo que era Patricia, en que vamos allá y pues muy chévere que nos toca leer hoy, entonces leamos? No. Esa palabra tiene que encarnarse y para encarnarse en otros tiene que haberse primero encarnado en nosotros. De lo contrario, pues quedaría corta. Y ahora, algo muy importante, ¿cómo se prepara un lector? En la cartilla ustedes van a encontrar 10 encuentros. Entre esos van a trabajar los fundamentos del ministerio de la palabra. Los que tengan su cartilla lo pueden ir mirando. El acercamiento a la Sagrada Escritura en un segundo momento. En un tercero, la Eucaristía y la Sagrada Escritura. En un cuarto, la importancia de la liturgia de la palabra en la Eucaristía. En quinto encuentro, la palabra de Dios frente al año litúrgico. Sexto, ¿quién es el proclamador de la palabra? Y ahí van a ver todo el ejercicio de lo que significa. El texto nos invita, la cartilla en la vicaría, la escuela de evangelización, nosotros la solicitamos y están allí. Entonces, los que no la tienen, porque algunos párrocos muy juiciosos ya las han pedido, entonces la idea es que ustedes pues tengan su material. Es una cartillita, vale 12,000 pesos. Y esas nos las hacen llegar de la escuela de evangelización directamente. Entonces ustedes pueden pasar, yo estoy allí en la vicaría, con mucho gusto se lo paso. En un séptimo momento, la cartilla se llama Proclamadores de la Palabra. En un séptimo van a tener la oportunidad de mirar unas técnicas de comunicación, porque ahorita, así como decía el compañero, esta lectura de la palabra, esta proclamación, no se puede hacer como una lectura más, sino que tenemos que tener unas técnicas de comunicación que nos ayuden con este proceso. Comunicar la palabra de Dios será un octavo encuentro, un noveno, la lección divina y el proclamador de la palabra, y el décimo, la llamada de Cristo a proclamar la palabra de Dios. Al final, un retiro y el rito de consagración. Bien. Continuemos. Que estamos trabajando con la introducción para que todos sepamos más o menos qué es lo que vamos a mirar en este curso que vamos a tener a partir de septiembre y que ahorita yo les daré las fechas de los encuentros. Todos los lectores deben tomar tiempo antes de la misa. Patricia lo decía, ¿no? Y yo estoy segura que todos ustedes lo hacen.
Hay que tomar tiempo antes de la misa, estudiar la escritura y practicar su lectura en voz alta. Practicar 10 minutos antes de la misa no es una preparación de vida, pero 10 minutos al día durante la semana antes de la misa es una práctica adecuada. Entonces, acostumbrémonos a tomar como cada uno de ustedes en la parroquia les organizan para, bueno, a ti te toca el lunes o el martes o el miércoles o el domingo, cuál es la lectura que voy a hacer y darme 10 minutos al día, imagínense, 10 minutos al día con ese mismo texto para irlo, como utilizan esta palabra que es realmente muy bella, para ir rumiando la palabra, irla tomando, irla asumiendo y con esta tarea. Muy bien, sí señor, del saber, del ser, aquí en el chat, nos comparte Lola, los lectores de la palabra de Dios debemos estar formados en las dimensiones del ser, del saber y del saber hacer. Ustedes saben que estas dimensiones son las dimensiones de toda la pedagogía y de todas las, digamos que todo el camino de un ser humano. El ser, el saber y el saber hacer. Entonces, ¿cómo se prepara este lector? 10 minutos al día para retomar este ejercicio de amor a nuestro Señor, porque esto es un ejercicio de amor, no cabe duda que es de esta manera. Dice después este texto. Los lectores también deben sacar tiempo, imagínense, y eso que esto lo dice, deben sacar tiempo para orar. Ustedes deben ser los orantes mejor dicho, los mejores orantes de todos. Hay que sacar tiempo para orar, para leer las otras lecturas del día y así poder comprender el contexto de la lectura en particular. O sea, yo no me puedo quedar con la lectura que voy a hacer. Debo también mirar cuál es el contexto de las lecturas. Ah, bueno, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es el Salmo? ¿Cuál es el Evangelio? Y hacer como una lectura transversal del tema. A través de este estudio y práctica, la lectura podrá transformarse en palabra viva de Dios. ¿Cómo es importante que, y vuelvo y lo retomo, a través de nosotros mismos, de esta lectura, se transforme esa palabra en nosotros y para los demás? De eso se trata. Ese es el ejercicio de quien se pone frente al pueblo de Dios para proclamar esta palabra bendecida que el Señor nos regala. Y dice, fuera de la misa, la comunidad cristiana encuentra facilitado su acceso perdóneme, creo que esta es aquí, hasta aquí. La palabra viva entonces del Señor que nos habla, que nos libera y que nos ayuda a ser mejores personas. Les voy a pedir a todos que ahí en su ejercicio cuadernito, donde estén tomando sus apuntes, hagamos ahora sí un ejercicio de reflexión y anoten las siguientes preguntitas que les van a servir mucho para este trabajo. Una primera pregunta, no necesitan copiarla toda ni mucho menos, pero sí es para que cada momento hagamos este ejercicio. ¿Qué importancia tiene la meditación de la Sagrada Escritura en tu vida? ¿Qué importancia tiene la meditación de la Sagrada Escritura en tu vida?
una segunda pregunta que ha de ser una constante entre nosotros. ¿Qué entiendo al decir que soy proclamador de la palabra de Dios? ¿Qué entiendo? Porque uno dice, sí, yo soy proclamador. Sí, pero ¿y eso qué significa? ¿Qué significa para ti ser proclamador? No va a ser lo mismo lo que me diga Melba, a lo que me diga Marlene, a lo que me diga José Antonio, a lo que me diga Edward, no. Cada uno desde el fondo del corazón lo va a entender de una manera. ¿Cómo es este servicio? Una tercera pregunta. ¿Cómo me formo para este ejercicio de la palabra? ¿Cómo me formo? ¿Qué es lo que hago yo cada día para ser realmente el proclamador que debo ser? Una cuarta pregunta. Vital. ¿Qué valor tiene proclamar la palabra dentro de la Eucaristía? ¿Qué valor tiene proclamar la palabra dentro de la Eucaristía? Y aquí un paréntesis. ¿Quién de ustedes ha asistido a una celebración en la que no se proclame la palabra de Dios? ¿Alguno ha tenido esa experiencia donde no haya proclamación de la palabra? Resulta que, fíjense que hasta cuando no está el sacerdote, que no hay consagración eucarística, siempre se proclama la palabra de Dios. O sea, la palabra siempre está presente. La Eucaristía que está consagrada se ofrece si no está el sacerdote, ¿cierto? Se le ofrece a quien estaba y que quiere participar. Pero la palabra siempre se proclama en todas las celebraciones. Recordemos que la Eucaristía, la celebración eucarística, tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Digamos, nosotros como proclamadores tenemos un ejercicio muy importante dentro de esa primera parte, que es la liturgia de la palabra. Allí ejercemos nuestro servicio. No sé si la habían pensado, pero esa pregunta es muy importante y por eso les hago esta. ¿Qué valor tiene la proclamación de la palabra dentro de la Eucaristía? Es que cuando no hay celebración, porque no hay sacerdote, no hay celebrante, pues se hace una paraliturgia. Y entonces ahí la palabra pues es la más importante en ese momento. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Sí, Cristina. Pues yo quería compartir algo, y es que yo hace unos años, por temas de estudios, estuve viviendo en Inglaterra. Ya. Y entonces yo allá tenía la posibilidad de ir a celebraciones en latín, y a nosotros nos entregaban a la entrada de la iglesia el libro, en donde en el costado derecho del libro estaba en latín y en el costado izquierdo en inglés. Entonces, aunque uno no supiera todas las palabras en latín, pues al tenerlas en inglés, uno podía leerlo. Podía seguir la Eucaristía, y pues para mí era algo muy bonito, porque pues era algo que no había vivido aquí en Colombia. Entonces a mí me parecía importante, y pues lo sumo a lo que estás diciendo de que, por ejemplo, en países como esos, pues no hay suficientes sacerdotes, entonces se hace la proclamación de la palabra y se hace ya sin sacerdote. Entonces, de pronto, para nosotros no es normal, pero en otros países es la manera como se mantiene vigente, digamos,
ese sacramento que pues tienen los sacerdotes y que nosotros, digamos, en otras circunstancias o en otros países, pues adquirimos de pronto la importancia, ¿sí? Pero es algo muy bonito y es una experiencia que lo marca a uno, porque de pronto nosotros aquí todavía tenemos sacerdotes y no tenemos de pronto una Eucaristía sin sacerdotes, pero en otros países los proclamadores de la palabra se convierten en un lazo muy fuerte entre las comunidades religiosas y las personas que pues son creyentes y atraen a personas porque pues hacen sentir más cercana los sacramentos a la comunidad. Gracias. Gracias, Cristina. Es así. ¿Qué es tan importante? Y esto es lo que de las cosas que uno debe amar de la iglesia, de muchas que uno ama, ese ejercicio de la lectura de la palabra que se hace en todas partes la misma. No es que yo estoy aquí y aquí se hace una, y si me voy a África ya hacen otra, y luego y si me voy a Oriente me hacen otra. No, el leccionario de la Iglesia Católica es uno a nivel mundial. Eso nos acerca, exacto, eso nos acerca a todos nosotros, porque así como lo decía Cristina, unos lo pueden hablar en inglés, otros en francés, otros en japonés, otros en todos los idiomas, pero siempre la palabra de Dios será la misma. Esa palabra que el Señor nos regala a nosotros. Es que importante hacernos esa pregunta, porque nosotros como proclamadores tenemos que siempre tener viva en nuestra cabeza el inmensísimo valor que tiene la palabra y la proclamación del texto dentro de la Eucaristía y también fuera de ella. Yo estoy segura que si yo le pregunto a alguno de ustedes cuando tienen una reunión, cuando están en su casa o cuando van a un grupo, a sus grupos apostólicos, bueno, que ustedes asumen siempre este rol de proclamadores dentro y fuera de la Eucaristía, siempre están haciendo la lectura. ¿Por qué? Pues porque uno se ha preparado para eso, ¿cierto? Y ya uno lo asume como una tarea, como un servicio maravilloso que el Señor nos ha permitido vivir. Entonces, esta es una cuarta. Y una quinta, que será muy importante que cada uno asuma a lo largo de este curso de proclamadores, es el siguiente. ¿En qué temas debo, a nivel personal, profundizar frente a la proclamación de la palabra? ¿Qué temas debo yo profundizar? No, a mí me parece que yo debo profundizar en el tema de el Antiguo Testamento y todo lo que ello contiene. Me gustaría todo lo que significa el griego y sus traducciones y su forma de entender la realidad del pueblo de Israel y aún del pueblo que camina en este seguimiento de Cristo. O pueden haber muchos temas, cómo me ejercito yo a nivel hasta de mi voz. Si vamos a tener dentro de nuestra cartilla un tema que habla de técnicas de comunicación, muchos de nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Muchos de nosotros, como nos pasa con estos temas tecnológicos, a lo mejor decimos, no, yo esto todavía no sé, imagínense, pasó año y medio y todavía estamos teniendo dificultades. Y eso que cada uno de nosotros hemos tenido que aprender de buena o de manera fuerte, pero todos hemos aprendido a manejar estos temas tecnológicos. Qué bueno que nosotros, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo encuentro diversas traducciones de la Biblia en internet? Qué bueno saber en esta Biblia por qué dice esta palabra y en esta por qué dice esta y en esta. Todos esos temas es muy importante que ustedes digan, bueno, a mí me gustaría profundizar en eso.
en qué temas me gustaría a mí personalmente profundizar como proclamador de la palabra. Entonces, digamos que esos 5 pasos evaluativos, cada día yo les invito para que ustedes lo hagan y lo tengan muy presente. Ahora entonces, ya para cerrar en estos minuticos que nos quedan, quisiera que por favor tomen allí sus apuntes en su libreta para que sepan cómo va a ser el ejercicio de... Narda, se te fue la voz. Se fue el El audio. micrófono, Narda. Narda, el micrófono quedó cerrado. Narda, el micrófono está bloqueado. Narda, no te escuchamos. Narda. Narda. Ay. Qué No te terrible. escuchamos. Ay, Dios. No te escuchamos. Narda. Es que se desconectó. Ya Abre el ella vuelve en un micrófono. momento y nos va a escuchar. En este momento no nos debe Bueno. estar escuchando. Ok. Es que ella está conectada por 2 sitios. En uno la estamos viendo y en otro la estamos escuchando. Ah, caramba. Para los que quieran mirarlo en la cartilla, Y mira, que me está quedé ahí. yo hablando solo. Es que como es mejor el audio por el celular, entonces estaba hablando del celular y evitando pues el audio del computador que se oye más lejos. Pero mientras... Pero toca que lo repitas nuevamente todo, por favor. Contando acá. Toca de nuevo todo. Acuérdense, a partir de septiembre, los jueves de 7 a 8:30, entonces les digo las fechas. Es decir, el 16 de septiembre, primera fecha. 16 de septiembre, 23 y así. 30. Por ahora anoten las de septiembre. 16, 23 y 30. De 7 a 8:30. ¿Listo? Esos van a ser los horarios. El padre Pedronel, como les digo, va a estar a cargo. Ustedes saben que padre Pedronel es el encargado, el delegado en nuestra vicaría de el tema bíblico, y este curso lo va a disponer específicamente para ustedes. Y ¿y esto aquí qué pasó? Disculpa, es que tú te estás escuchando oye un muy poco bajito. lejos y hay un señor que está hablando por allá. ¿Será que tú le puedes cerrar el micrófono a todo el... Sí. Perdón. No te escuchamos bien. A ver si ahora sí. ¿Ahí mejor? Sí. Sí, señora, sí, ahí está bien. Estaba como loco. Bueno, entonces, les estaba diciendo que esos 3 jueves de septiembre van a ser en los que nos vamos a reunir. Entonces, por favor, para que ustedes de una vez lo vayan separando sus fechas. En septiembre, el 16, el 23 y el 30. Por ahora dejen eso, ya después continuará. De 7 a 8:30.
Entonces separen las fechas para que ustedes puedan hacerlo. Y ese va a ser el ejercicio, que tengamos en estos días. Por ahora, esas 3 fechas. En esa primera estará Padre Pedro Nel, en una segunda, otro sacerdote de la comunidad del Emanuel, y en una tercera, un diácono permanente. ¿Listo? Entonces así vamos a ir trabajando esta parte. ¿A las 7 o a las 7:30? A las 7, Marlene, de 7 a 8:30. Entonces, si quieren, gracias. Aquí, para que lo tengan, Marlene que escribió, de 7 a 8:30. Bueno, entonces, yo les agradezco, nuevamente les pido las excusas frente a este tema. La verdad no sé si es que de esas cosas que como que cuando algo se quiere interponer a que uno no haga las cosas y amargarle el rato un ratito, ¿no? Entonces no hay que dejarse amargar el rato porque no debe ser así. Entonces yo les invito para que pues le demos gracias a Dios y terminemos nuestro encuentro de este día. Narda, ¿me permite? Sí, señora. Sí. Narda, sí, yo pido la recomendación a todos los que participamos en la reunión de que tengamos muchísimo cuidado con los micrófonos, las cámaras, todo, para que usted y los que preparan la capacitación no sean interrumpidos por cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, por favor, que todos los que lleguemos a participar, no solo es entrar y dejar ahí como hice como para que vean que está uno. Lo importante es que sepamos comportarnos en una reunión grupal para que no interferamos tanto y los temas no se corten. Yo creo que todos somos adultos y podemos trabajar de una muy buena forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y así es. Muchas gracias. Te llevamos tanto tiempo y no aprendimos. Nos costó mucho eso. Bueno. ¿No le había pedido usted sesión? Señora, miren, por ejemplo, no cierra el Miriam se escucha hablar. Démosle gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede, porque ha estado pues junto a nosotros, porque nos acompaña, nos ayuda, nos ha dado la oportunidad de encontrarnos. Invoquemos a nuestra Madre del Cielo. Sí, tranquilos, mañana, los que están preguntando, no se preocupen, mañana yo descargo todo y se lo paso para que ustedes sean tan amables de que sean los primeros en informar también a sus compañeros de trabajo. Dediquémosle a Nuestra Señora nuestro saludo a esta hora, pidiéndole por nuestras intenciones, por las de nuestros familiares, por las de nuestras parroquias, y démosle gracias también por la oportunidad de proclamar su palabra y de hacer la vida en cada uno de nosotros. Sigamos juntos. Amén. Dios te salve, María. Salve María. Gracias. Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que el Señor en su infinita bondad nos acompañe, nos bendiga, nos proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con mucho gusto. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.